Primera Juan, capítulo 5. El mensaje de hoy era uno, lo cambié, lo hice dos, para que no estemos hasta las 2 de la tarde. Entonces la semana que viene vamos a terminar este libro. Pero hoy vamos a mirar Primera Juan, capítulo 5, de versículo 13 al 17. Y la semana que viene terminamos el versículo 18 al 21. Titulé este mensaje Certezas Cristianas. Y vamos a mirar 5, hoy vamos a mirar 2 y la semana que viene vamos a terminar con otras 3. Pero certezas cristianas, miren 1 Juan capítulo 5 y vamos a leer del versículo 13 al 17. Dice así: Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado y hay pecado que no lleva a la muerte. Cuando miramos la Biblia, lo que tenemos aquí es un libro que tiene la verdad absoluta, tiene la certeza, tiene la única verdad. Y lo llamamos la palabra de Dios porque es la palabra de Dios y sabemos que Dios no miente. Cuando hablamos de un libro de certeza y lo que hemos estado mirando en Primera de Juan, es que Juan quiere darnos certeza en cuanto a nuestra salvación específicamente. Pero en la Biblia, ¿saben lo que encontramos? Certezas de muchas cosas. Primero, sabemos quién comenzó el universo, ¿no es cierto? Sabemos que Dios creó la creación y lo hizo en 6 días y el séptimo día descansó. El mundo hoy tiene lo que llama teorías y busca millones de teorías. La más grande es la evolución, pero algunos dicen, bueno, pero la evolución, tengo dudas sobre eso. Es una teoría, entonces buscan otras teorías. Alguien me dijo que los extraterrestres nos crearon. Y la pregunta que le hice es, ¿y quién creó a los extraterrestres? Y volvemos al mismo ciclo de tener dudas, ¿no es cierto? Pero nosotros en la palabra de Dios tenemos seguridad, podemos estar con certeza, porque la palabra de Dios nos dice que Dios creó el universo. Sabemos cómo va a terminar el universo, sabemos cómo va a terminar la vida. En Apocalipsis nos dice qué es lo que va a acontecer y que esta tierra va a ser destruida. El mundo quiere decir que es el calentamiento global. Sí, van a haber cosas horribles que van a suceder, pero van a ser a mano de Dios, porque Él va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. En algún momento eso va a pasar y podemos estar seguros de eso porque está aquí en la palabra de Dios. Estamos seguros por qué Dios creó al hombre y a la creación, por qué Dios lo hizo, para darle gloria a Él. Y sabemos el propósito desde el principio hasta el final, porque está aquí en la palabra de Dios. Estamos seguros o sabemos por qué las personas se manejan o se mueven de cierta manera. ¿Por qué? Porque son pecadores. Y todo el sistema del mundo está guiado por pecadores, está administrado por Satanás. Todas esas cosas sabemos con seguridad. ¿Por qué? Porque están en la palabra de Dios. No son cosas que tenemos dudas, están en la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios podemos ver claramente lo que está diciendo Dios es lo que se está llevando a cabo en los corazones de las personas. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuál es el parámetro? ¿Lo que me dice la sociedad? No, porque eso cambia. Es lo que me dice Dios en su palabra. Pero podemos saber con seguridad lo que está bien y lo que está mal. Sabemos que hay un infierno. Sabemos por qué la gente va al infierno, ¿no es cierto? Porque no ha creído en Cristo como su Salvador. Y sabemos eso de la palabra de Dios. Sabemos a la misma vez que hay un cielo y que Dios mandó a su Hijo a morir en nuestro lugar para que podamos ser salvos y poder ir al cielo por toda la eternidad. Sabemos todas estas cosas con seguridad. ¿Por qué? Porque están dentro de la palabra de Dios. Ahora, la que queremos marcar hoy es lo mismo.
Juan escribe específicamente esta carta. Miren el versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? La primera es para que sepáis que tenéis vida eterna. La primera certeza que podemos tener como cristianos es que sabemos que tenemos vida eterna. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó eso? Bueno, nos dice ahí en el versículo 13, nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, que han confiado en Jesús como su Salvador, en el Hijo de Dios. La única manera que podés tener vida eterna, que significa una eternidad en el cielo, adorando a Dios, sirviendo a Dios, viviendo en comunión con Dios. La única manera de que evitas el infierno, que es un lugar horrible, la Biblia lo detalla, y realmente creo que va a ser peor aún que lo que vemos ahí, pero es un lugar horrible. Pero ¿saben lo peor de eso? No es que va a haber fuego eterno, no es que va a haber castigo eterno. Lo peor es que Dios no está allí. Las personas en el infierno van a estar pagando por su pecado por toda la eternidad, lejos de Dios. Y fuimos creados para estar con Dios, y por toda la eternidad va a ser así. Pero nosotros, que hemos creído en el nombre de Jesús, lo único que tenés que hacer es creer. Juan no nos dice el que cree y asiste a la iglesia. Juan no nos dice el que cree y hace obras. Juan no nos dice el que cree y da ofrendas o diezmos. Juan dice el que cree. ¿Por qué? Porque creer es lo que te da vida eterna. Creer en Cristo, y no es creer que existió, no es creer que era una buena persona, es creer que Él tomó el lugar de nuestros pecados, cargó toda nuestra maldad sobre Él, que fue suficiente para pagar por nuestros pecados. Y es lo único que necesitas. Y Juan dice: si crees, le está hablando a los que creen en el Hijo de Dios, y le dice: ustedes sepan, miren el final, para que sepáis que tenéis vida eterna. La primera cosa que sabemos como cristianos es que tenemos vida eterna. Si alguien viene y te pregunta hoy, cuando morís, ¿estás seguro que vas a ir al cielo? Yo le digo: sí, estoy segurísimo. El mundo te dice: ¿cómo puedes estar seguro de eso? Y yo le digo: porque en la palabra de Dios me dice que por medio de creer en Cristo como mi Salvador, que Él tomó mi lugar, puedo ser perdonado y salvo. Esa es la certeza que tengo como cristiano. Y como consecuencia de haber creído, tengo vida eterna. Ahora, esta vida eterna se manifiesta hoy en algunas cosas, pero está velado. No está completamente a full hoy la vida eterna. ¿Por qué? Porque realmente tenemos dos opciones para tener la vida eterna y saber que estamos en el cielo o no. Una es morir, ¿no? Morís y vas a estar en la presencia del Señor si creíste en Cristo como tu Salvador. Y muchos de nosotros, si bien quizás no tenés miedo a la muerte, pero tenés miedo a cuánto dolor va a ser, ¿no es cierto? Normalmente esa incertidumbre nos preocupa. Pero para llegar a tener la vida eterna tenés dos opciones. Una, morir y vas a estar en la presencia del Señor para toda la eternidad. Y algún día Él va a unir tu cuerpo con el alma, otra vez con un cuerpo glorificado, para que puedas adorarle por toda la eternidad. La segunda es que el Señor regrese antes de morir, ¿no es cierto? Amén, ¿no? Alguno dice: así no tengo que sufrir. Vuelve el Señor y ya pasamos a tener esa vida eterna y estamos esperando eso, y eso encontramos en la palabra de Dios también. Pero lo que es importante remarcar, si bien no estamos viviendo las bendiciones de la vida eterna, el cuerpo glorificado y todo lo que la Biblia menciona, sí ya poseemos la vida eterna. No hay nada que puede sacarte esa vida eterna. Si vos creíste en Cristo como tu Salvador, no hay nada que lo puede cambiar. Si verdaderamente creíste, sos salvo. Podés ir a Romanos 8, que dice que ni la muerte, ni la vida, ni nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el requisito es creer. Y si crees en Cristo como tu Salvador, el resultado es vida eterna. Y Juan nos está diciendo acá: quiero que sepan los que han creído en Cristo como su Salvador, que tienen vida eterna. Y no hay nada que puede quitarles esa vida. ¿De dónde sacamos esa vida?
de creer en Cristo. Él es la vida. Él es el que murió y resucitó en victoria sobre la muerte, en victoria sobre el pecado. Y Él que resucitó, nosotros tenemos la promesa que algún día vamos a resucitar con Él y pasar toda la eternidad adorándole. Entonces, la primera certeza, y este va a ser el más corto de los dos, ¿no? Obviamente, pero sabemos que tenemos vida eterna si crees en Cristo como tu Salvador. ¿Por qué sabemos? ¿Porque Andrés lo dice? No, porque la palabra de Dios lo indica. Y tenemos esa esperanza, que algún día, aun si morimos, vamos a tener vida eterna. Algún día, si el Señor regresa antes de que muramos, vamos a tener vida eterna. Y toda la eternidad vamos a estar adorando a Dios. Ahora, la segunda cosa, y Juan nos conoce muy bien, aparentemente la gente en la iglesia aquí tienen muchas de las mismas dificultades, entonces nos da una segunda certeza, y eso es que sabemos que Dios contesta nuestras oraciones. Ahora, tenemos ya la promesa de la vida eterna, sin embargo vivimos en un lugar, en un mundo donde hay pecado, hay problemas, hay dificultades, tenemos necesidades, tenemos preocupaciones, tenemos luchas, tenemos batallas, tenemos tentaciones, tenemos todas esas cosas que están sucediendo aún con la promesa de vida eterna. Hoy estamos enfrentando un montón de esas cosas. Entonces Juan dice, ya que vas a enfrentar esas cosas, esto es una certeza que podés tener. Y es que Dios contesta nuestras oraciones. Miren el versículo 14. Versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos, la seguridad que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y en un momento vamos a leer versículos 16 y 17. Pero vemos ahí en el 14, podemos tener seguridad delante de Él. ¿Qué es? La seguridad es, si pedís cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora es muy interesante ese versículo. Ya que tenemos todas estas luchas, Juan nos dice, Dios te escucha y Dios contesta oraciones. Y Él dice, es una seguridad que debes tener. Podés estar confiado de que es así. ¿No es cierto? Y algunos leen el versículo 14 y les gusta leerlo así. Dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, Él nos oye. ¿No es cierto? Vamos a pedir y Dios va a responder. ¿No es cierto? Hay algunas personas que piensan así. Hay muchos creyentes que piensan así. El mundo piensa así. Voy a tratar de orar y voy a pedirle a Dios que responda. Hay veces que alguien me dice, el otro día, hace poco, hay alguien que conozco que su esposa estaba en una operación, entonces él estaba preocupado porque la dormían, era una operación muy tranquila, pero la dormían, entonces él me dice, ¿podés rezar por mí? Y le digo, sí, voy a estar orando por tu esposa y por vos, que todo salga bien. Dice, menos mal, porque yo creo que Dios te escucha más a vos que a mí, ¿no es cierto? Tienen esa idea, porque vos sos un pastor, entonces vos estás más cerca a Dios. Y la realidad es que el pastor no está más cerca a Dios. Todos tenemos la misma cercanía a Dios. Si crees a Cristo como tu Salvador, entonces tenés acceso directo a Dios. Y no solamente eso, en este versículo, Juan nos está diciendo que Dios nos oye, y en el versículo 15 nos va a decir que Dios contesta nuestras oraciones. La idea que nos dice aquí es que vayamos delante del Señor, que pidamos las cosas que necesitamos pedir del Señor y que Él nos oye y que Él responde las oraciones. Ahora, el problema es que a veces nos salteamos 3 palabras en mi Biblia, que es, o 4, perdón, conforme a su voluntad. ¿No es cierto? Esto no está diciendo, Señor, necesito ganar la lotería, por favor, dame los números correctos, ¿no? Y compras el número y ganaste. Esto no significa, Señor, necesito un auto y el Señor te provee un auto. Esto no significa, Señor, tengo esta necesidad
Por favor, suplíla de cualquier manera y la suple. Ahora, Dios va a suplir las necesidades y nos cuida como a hijos, pero aquí no nos está dando una carta abierta a pedir lo que nosotros querramos. Lo que pedimos, conforme a su voluntad, Dios está obligándose a sí mismo a responder. ¿Entienden eso? Cuando vos pedís conforme a la voluntad de Dios, Juan nos está diciendo que la certeza que tenemos como creyentes, como hijos de Dios, es que Dios está diciendo, voy a responder. Miren el versículo 15, dice, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y la idea que Juan está diciendo es, vos querés que Dios conteste tus oraciones, Él está diciendo, voy a contestar tus oraciones cuando pedís según la voluntad de Dios. Un versículo parecido, el Salmo 37:4, dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Quizás lo conoces con otra versión, ¿no es cierto? Porque es un pasaje conocido, pero deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. La idea acá es que vos vas a pedir a Dios, Dios va a proveer lo que tu corazón desea, las cosas que tu corazón desea. Pero ¿qué es lo importante ahí? Poner tu delicia en el Señor. En este pasaje, en el versículo 14 y 15 de 1 Juan, Él nos está diciendo, voy a contestar las oraciones que vos estás pidiendo. Yo veo las necesidades, yo veo la tentación, yo veo la batalla que tenés, yo veo todas esas cosas, pedímelas. Tenés acceso directo a Dios, pedílas con confianza. Y cuando son de acuerdo a la voluntad del Señor, Dios se está obligando a sí mismo a contestar esas oraciones. La palabra deleite aquí en el Salmo 37 significa inclinarse hacia un objeto o persona, y la idea es obtener gran placer, satisfacción y felicidad en esa persona. Y esa persona es Dios. Ahora, si es que Dios va a contestar nuestras oraciones y yo puedo tener confianza, la idea de la palabra confianza es que yo tengo un acceso directo a Dios, pero puedo pedir con libertad. Eso es lo que significa la palabra. Entonces Dios está diciendo, vos podés saber como creyente, podés ir directamente a Dios y pedirle libremente las cosas que vos estás pensando, las cosas que están en tu corazón. Y Dios, si son de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, Él está obligado. No porque lo obligamos nosotros, sino porque Dios dijo, voy a contestar las oraciones de los creyentes que piden en mi voluntad. Entonces, lo que es importante para saber es cómo sabemos la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Porque si sabemos la voluntad de Dios, entonces yo puedo pedir y el Señor va a responder, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que necesitamos entender. Voy a darles algunas cosas de cómo podemos conocer la voluntad de Dios que se aplica a nosotros, pero primero debemos conocerlo. No la voluntad de Dios, sino a Dios. Debo conocer a Dios. Requiere que lo conozca bien. Dios, sabemos de la clase que hemos tomado en este año al principio, pero Dios es inmortal, Él es invisible, está más allá de nuestra comprensión, entendemos algunas cosas, pero Él está tanto más allá, nuestra mente no lo capta completamente. Sin embargo, Dios quiere que lo conozcamos. Él nos dice que debemos conocerle, debemos saber quién es, debemos aprender quién es. ¿Y dónde lo hacemos a eso? En la palabra de Dios, que nos dice con certeza quién es Dios. Entonces necesitas conocer a Dios. ¿Cómo sabes la voluntad de Dios? Lo primero es conocer a Dios. Jeremías capítulo 9, 24 dice, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho, justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Podemos conocer a Dios y debemos conocer a Dios. Pero ¿cómo va a pasar eso? No es un arte de magia. No sé si han mirado la película El Matrix, ¿no? ¿Así se llama en castellano? ¿El Matrix? Matrix. Bien, José Luis lo ha visto. Gracias. No.
Ahora voy a explicar por qué no sería bueno ver esa película. No, te estoy cargando. Una de las cosas de Matrix que es interesante, ¿no es cierto?, es que le ponen un chip o lo que sea, él quiere aprender karate, entonces le ponen un chip y aprende karate enseguida, ¿no es cierto? Es algo de 2 segundos, pone el chip o estudia el libro, ni me acuerdo, hace años que no lo veo, y de repente sabe todas las maniobras que tiene que saber y puede hacerlo de cualquier cosa, cualquier información necesaria. Y a veces pensamos, quiero conocer a Dios, y pensamos que va a suceder de una manera milagrosa, ¿no es cierto? Dios, tengo un deseo grande de conocerte. Y empezás tu día el día lunes y decís, Dios, tengo ganas de conocerte hoy. Y esperás. Señor, el rayo o algo que venga a mi mente, así te conozco, ¿no es cierto? Y decís, che, hoy no lo conocía Dios. Bueno, el martes decís, Dios, hoy tengo muchas ganas de conocerte, por favor, Dios. No pasa solo, no es milagroso, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a conocer a Dios? Tenés que estudiar quién es, tenés que desear saber quién es. ¿Dónde haces eso? La palabra de Dios. Si vos no estás pasando tiempo en la palabra de Dios, ahora no te digo que tenés que hacer un devocional, no me gusta la palabra devocional, lo digo siempre, porque algunos dicen, hice el devocional, lo hice en 15 minutos, ya cumplí con Dios. No, es la idea de abrir la palabra de Dios para conocer a Dios. Estudia un versículo, estudia 10 versículos, estudia un libro, léelo sistemáticamente, estudia comentarios que hablan sobre ese pasaje. ¿Por qué? ¿Para tener doctrina en tu cabeza? Sí, pero no, para conocer a Dios. Ahora, si yo puedo saber la voluntad de Dios y pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, necesito saber quién es Dios. Y no voy a hacerlo si no abro mi Biblia. No voy a hacerlo si no paso tiempo en oración con Dios. Necesito saber qué le gusta a Dios y qué le disgusta. Necesito saber sus preferencias. Necesito saber los hábitos de Dios, necesito saber su carácter, necesito saber su naturaleza. Si alguien te pregunta a vos, contame sobre tu padre, ¿no es cierto? Normalmente, no siempre, pero normalmente vas a saber cosas de tu papá. Algunos van a saber, quizás hablas, tengo una lista de cosas negativas que te puedo compartir, bueno, o cosas positivas. Pero si alguien te pregunta, contame de tu papá, te empiezan a explicar cómo era su papá. Yo le preguntaba a mi abuelo cómo era su papá y él me contaba enseguida cómo era su papá. Y me contaba un montón de detalles en cuanto a su padre. ¿Por qué? Porque lo conocía, porque pasó tiempo con él. Yo no lo había conocido, entonces le pregunté a mi abuelo en cuanto a él y él me contó todo lo que él sabía y lo conocía. ¿Por qué? Porque pasó tiempo con él. Si alguien te pregunta a vos, háblame de tu Padre Celestial, ¿qué le dirías? ¿Tendrías algo para contar? Ahora, quizás decís, lo único que te puedo decir hoy, porque lo estoy conociendo día a día, es que Él me amó tanto que mandó a Cristo a morir en mi lugar. Y yo creí, fui salvo, y ahora voy a pasar toda la eternidad conociendo a Dios. Vos podés decir, amén, eso es importantísimo, es lo más importante que podés decidir. Y si es ahí donde estás, bien. Pero no te quedes ahí. Necesitas conocer a Dios más y más y más. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Él se revela en la palabra de Dios para que nosotros podamos conocerlo. Entonces, vos querés saber la voluntad de Dios, empieza con conocer quién es tu Dios. Ahora, les quiero decir esto, yo tengo 37 años de creyente y en esos 37 años he aprendido un montón de quién es Dios. ¿Y saben qué? No he tocado ni un décimo, ni nada de lo que es Dios verdaderamente. Sigo aprendiendo cosas en cuanto a quién es. Sigo creciendo en mi conocimiento de quién es Dios y me sigue asombrando quién es. Entonces, no es algo que vos decís, yo ya leí la Biblia, ya está. No, necesito seguir estudiando y conociendo quién es Dios. Necesitamos apurarnos porque hay varias de estas. Segundo, está implícito, ya lo dijimos, pero necesito pasar tiempo con Él.
No vas a conocer a Dios si no pasas tiempo con Él. ¿Cómo podés esperar conocerlo si nunca pasas tiempo con Él? Es imposible. Si vos no abrís tu Biblia, no vas a conocer a Dios. El domingo venir acá y tener 1 hora de mensaje o 45 minutos de mensaje, no vas a conocer nada de Dios. Vas a conocer muy poco. No es lo que Dios quiere. Dios quiere una relación para que vos puedas conocer al Dios Padre. Y tu deseo como hijo debe ser de conocer a Dios. Pasar tiempo con Él. Estudio bíblico en profundidad, memorizar la palabra de Dios, adorar a Dios en tu casa, podés cantar algunas de las canciones que son basados en principios bíblicos. Comunión con otras personas que conocen bien a Dios. Porque hay personas que tienen mejor conocimiento de Dios, entonces la idea es pasar tiempo con ellos para que te muestren, para que te expliquen, para que te ayuden a conocer quién es Dios. Pero si no estás pasando tiempo con Él, no vas a conocerlo, no vas a saber su voluntad. Dios quiere que pasemos tiempo con Él. Tercero, pensá en Él. La idea acá es en el medio, no estoy diciendo todo el día estás en las nubes pensando en el Señor, pero sí, en el medio de tu día, seguís pensando, quizás en lo que estudiaste, quizás en las cosas que estás conociendo, pero pensás en Dios. En el medio de los problemas, tenés que ir al trabajo. No estoy diciendo que ignores tu trabajo, pero en el medio del trabajo podés pensar, meditar en quién es Dios. En tus estudios, no estoy diciendo que dejes tus estudios, estoy diciendo que en el medio de esos momentos de estudio, en algún momento podés ir pensar en Dios. A veces pensamos, Dios, por favor, dame una buena nota, pero es más que eso, es pensar en quién es. Pensar en Dios. El versículo Colosenses capítulo 3, versículo 2 nos dice, poned la mira, y está hablando de nuestra mente, pero poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Él no está diciendo no trabajes, no te preocupes por las cosas que están sucediendo. Viví tu vida, pero tu enfoque no es aquí. Tu enfoque es Dios y en la voluntad de Dios. ¿Y quién es Dios? Entonces la idea es de pensar en Él, de tomar un tiempo para inclinarnos y pensar quién es Dios. Número 4, habla de Él. Dios no solamente quiere que hablemos de Él, sino que nos manda a hablar de Él. Nos manda a evangelizar, es un mandato para los creyentes. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de Dios? Que hablaste de Cristo y lo que Él hizo. Habla de Él. No debería pasar mucho tiempo sin que vos incorpores en la conversación que estás teniendo algo de Dios. Lo conozco a Dios, quiero compartirte de Dios, quiero compartir la grandeza de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Él en tu vida? Lo que Él te está enseñando, lo que Él ha hecho en tu vida, lo que puede hacer en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de lo que Dios ha hecho por ti y quién es? Número 5, prioriza tu relación con Él. ¿Sabes que no podés deleitarte en el Señor si Él no es una prioridad en tu vida? Necesitas poner prioridades. Ahora, nosotros hablamos muchas veces de asistir a la iglesia, ¿no es cierto? ¿Por qué hablamos de eso? Porque al pastor no le gusta predicar asientos vacíos. Esa no es la razón. Hablamos de eso porque Dios nos manda a congregarnos. ¿Por qué? Porque Dios dice eso debe ser una prioridad en la vida del creyente. Debe ser una prioridad. Porque aquí es donde venís a escuchar de la palabra de Dios, a estar con otras personas que conocen a Dios, a poder ministrarnos los unos a los otros. No es porque el pastor es molesto, es porque Dios nos manda a hacer eso. Entonces, hermanos, quiero decirles esto, el domingo siempre la prioridad debe ser, este es el tiempo de Dios. Ahora, pero no termina allí. No termina allí, porque algunos dicen, yo voy a darle prioridad, los domingos a la mañana voy a estar en la iglesia, no importa lo que pase. Buenísimo, eso es un mandato de Dios, pero no termina allí. Las prioridades deben estar día a día en tu vida. ¿Cuándo vas a pasar tiempo en la palabra de Dios?
Algunos dicen, estoy muy ocupado. Sí, estamos todos muy ocupados. Aún las personas que no están ocupadas piensan que están ocupados. Estamos ocupados. Pero ¿saben qué? Si hay algo que es una prioridad en tu vida, no importa qué tan ocupado estás, esa prioridad la haces. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de prioridades, armamos nuestro calendario, armamos nuestra agenda, armamos nuestro tiempo alrededor de cuál es la prioridad. Es más, te digo esto, ¿cómo sabes que es una prioridad? Bueno, fíjate en qué gastas tu tiempo, anotá en qué gastas tu tiempo, en qué gastas tu energía y a veces hasta en qué gastas tu dinero. Y vas a saber y va a ser evidente cuál es la prioridad en tu vida. Ahora, entonces, asistir a la iglesia es una prioridad, debe ser una prioridad, pero en la semana también prioridades debe ser pasar tiempo en la palabra de Dios, pasar tiempo en oración, pasar tiempo conociendo quién es Dios. Ahora, podés ser creativo. Si estás en un colectivo, podés escuchar la palabra de Dios en un celular, ¿no es cierto? Con auriculares. Y podés usar ese tiempo para hacer eso. Oración. No estamos hablando que tenés que estar de rodillas y estar inclinado o lo que sea y tenés que orar en público. Podés orar ahí en tu corazón. Pero la idea es de hacerlo una prioridad. No, bueno, si tengo tiempo. Dios no quiere eso. Eso no es una prioridad. Poner a Dios como prioridad es importante. Él debe ser lo principal en tu vida. Y debes evaluar si Él es una prioridad o no. Me acuerdo, creo que he compartido esto en años atrás. Yo estaba en la facultad y fui a una facultad bíblica. La clase que tomé era para ser un pastor, entonces te enseñaban todas las clases que tomaría un pastor. Y una de las cosas que no me gustó allí, pero una de las cosas que probablemente más me ayudó, es que las clases comenzaban a las 7:30 de la mañana y íbamos de 7:30 a 3:30 de la tarde. Y era así todos los días, a veces algunos días de la semana un poquito menos. Pero si vos estabas en tu primero, segundo o tercer año de facultad, tenías que ir a hacer un tiempo de devocional. ¿Saben a qué hora era eso? A las 6 de la mañana. Vos tenías que no levantarte de tu cama y sentarte ahí en el escritorio a hacer tu devocional. Vos tenías que ir a una clase que estaba a 1 kilómetro de distancia y a las 6 tenías que estar allí en un banco del salón y había alguien que tomaba lista y te marcaba a qué horario llegabas. Y era obligatorio estar allí todos los días a las 6 de la mañana. Ahora, no les he contado a algunos, hacía a veces en el invierno 40 a 50 bajo cero. Entonces vos ibas, las veredas les ponían sal y las veredas a veces tenían pedacito de hielo. Entonces si ibas apurado porque estoy llegando tarde, probablemente ibas a terminar en la nieve. Es más, les cuento esto es agregado, pero una de las cosas que aprendimos en el primer año, no disfrutamos en el primer año, pero en el segundo año llegábamos temprano al devocional. ¿Por qué? Cuando vos venías con los zapatos mojados y abrías la puerta, entrabas y era un piso, era como de plástico. Entonces, ¿qué pasaba? Te resbalabas. Entonces venían todos los de primer año, abrían la puerta y venían corriendo y se resbalaban, ¡pum!, contra la pared, se levantaban y subían las escaleras para llegar al salón. Claro, a todos nos pasó, pero el segundo año ya sabíamos, entonces nosotros íbamos más temprano para ver a todos los de primer año. Pero bueno, nada de advertirles, era para reírnos, pero bueno. Lo que era importante de eso, no de esa parte, pero de estar despierto a las 6 de la mañana, es que creó una prioridad en mi vida. Hoy no me levanto a las 6 a hacer mi devoción, a veces sí, a veces estoy despierto ya de viejo, pero no me levanto con esa disciplina, si podemos decirlo así, pero me levanto y cuando me levanto estudio la palabra de Dios. Pero en ese tiempo tuve que ser obligado por la facultad. ¿Para qué? Para aprender a hacerlo una prioridad, para aprender a que sea una disciplina en mi vida. Por eso decía que el primero, segundo y tercer año te obligaban y el cuarto año, ¿saben lo que hacían? Podías hacer el devocional en tu pieza. ¿Por qué? Porque ya habías desarrollado la disciplina en esos 3 años para poder hacerlo por tu propia cuenta. Y te estaban preparando para el próximo año que ibas a salir de la facultad y ya no había esa disciplina. ¿Pero por qué lo hacían? ¿Porque eran malos? No, porque ellos querían que la prioridad en nuestra vida sea abrir la palabra de Dios para conocer a Dios. Entonces, hermanos, si no tenés disciplina, forzate.
a despertarte más temprano y estudiar la palabra de Dios. Pero armar prioridades, que Dios sea la prioridad de tu vida, conocer a Dios, saber quién es, saber lo que le gusta, lo que no le gusta y vivir de acuerdo a eso. Y el último, esperar estar con Él, y realmente es la idea de anhelar. Por ejemplo, si esperás o anhelás estar con Dios tanto como anhelás ir al dentista, entonces no esperás realmente en Dios, no te deleitas en Dios, ¿no es cierto? No conozco a nadie que le guste ir al dentista. Puede ser, alguien me dice, sí, a mí me encanta. No. Normalmente vas al dentista y ya vas con dolor, sufriendo, y sabes que va a ser peor hasta que lo solucionan, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros quiere ir al dentista, pero si vos mirás y decís, el pastor me dijo que necesito esperar en Dios, anhelar a Dios, y tenés el mismo deseo, el mismo anhelo por Dios que tenés por el dentista, entonces evalúa por qué no tenés un deseo por Dios. Porque debe haber un anhelo. Debe ser que vos ya amás tanto a Dios que estás como, estoy en el trabajo y estás pensando, ay, quiero pasar un tiempo en la palabra de Dios, anhelo conocer más a Dios. Eso debe ser el deleite de nuestros corazones. Ahora, si eso no está sucediendo, fíjate por qué. A veces es porque hay un pecado que no has confesado. A veces es porque tenés tus prioridades fuera de lugar. A veces es porque estás demasiado ocupado. Necesitas evaluar por qué no tenés el anhelo por conocer a Dios. Y una vez que lo evaluás, necesitas corregir esas cosas para que puedas tener ese deseo. El salmista se deleitaba, disfrutaba, buscaba con ansias ese tiempo para estar a solas con Dios. Y los creyentes que hemos sido salvos, porque son verdaderamente creyentes, debemos tener un deseo de conocer a Dios. Y miren el versículo 14 entonces. Cuando nos deleitamos en Dios, cuando entendemos esas cosas, ¿saben lo que va a surgir? La voluntad de Dios. Vamos a comprender mejor la voluntad de Dios. ¿Y saben lo que vamos a querer hacer por nuestro Padre Celestial? Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque eso es lo que agrada a Dios. Y como amo a Dios y como estoy creciendo en lo que conozco de Dios, voy a querer vivir para Él, de acuerdo a su voluntad. Ahora, todo eso es buenísimo, pero volviendo al contexto aquí de Juan, lo mejor de todo es esto. Ahora que estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿saben lo que sucede? Yo pido a Dios y Dios responde mis oraciones. Está obligado, porque Él se obligó a sí mismo a hacerlo. Estoy en la voluntad de Dios y pido a Dios y Dios responde. Hacete esta pregunta. ¿Dios responde a tus oraciones? ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Porque acá Juan nos está diciendo, vos viví de acuerdo a la voluntad de Dios, pedí de acuerdo a la voluntad de Dios y Él te va a responder. Y Él sabe nuestras luchas, y Él sabe nuestras circunstancias, y Él sabe todas esas cosas, y Él está listo para contestar. Y cuando crecemos en su voluntad y seguimos pidiendo de acuerdo a su voluntad, Él nos contesta. Evalúa si estás en la voluntad de Dios, si estás viviendo para Dios. Oramos en su voluntad, buscamos lo que glorificaría al Padre, lo que produce alegría verdadera, espiritual en nuestras vidas. Y Dios va a contestar nuestras oraciones. Ahora es interesante, y les doy esto como un punto aparte. El mundo hoy está lleno de personas que oran a Dios, ¿no es cierto? Una persona que no conoce a Dios me pidió hace poco, orá por mí. Orá por mi esposa en la operación, orá por nosotros porque vos tenés acceso a Dios. Yo oré por ellos, todo salió bien, pero yo oré por ellos. Pero el mundo hoy, hay millones y millones de personas orando a Dios. ¿Y saben qué? Dios no está obligado a contestar sus oraciones.
En Estados Unidos hay un día de oración que instituyó el gobierno, ¿no es cierto? Y en ese día de oración no está ligado a una religión, está ligado a todas las personas y es más, animan a los que ni creen en un Dios que oren y hay grupos que vienen y dicen, yo no creo en Dios, pero voy a orar con ustedes porque la energía que va a producir va a traer resultados correctos. Y entonces tienen un día donde hay millones de inconversos que pasan su día orando a Dios, pidiendo ciertas cosas de Dios y ¿saben qué? Dios no está obligado a responder ni una de sus oraciones. Ahora, ¿qué significa eso? A veces Dios responde a las oraciones. A veces Él contesta esas oraciones de acuerdo a su voluntad, como Él le plazca, pero no está obligado a hacerlo. Con el creyente que está viviendo de acuerdo a su voluntad y está pidiendo de acuerdo a su voluntad, Él está obligado porque Él dijo, esas oraciones voy a contestar. Todas las oraciones sobre la familia, la salud, los hijos, los trabajos, las crisis, todas las oraciones sobre las necesidades, sobre asuntos de vida o muerte, de todas esas oraciones que se hacen por el mundo, Dios no tiene ninguna obligación a responder. Puede hacerlo y a veces elige hacerlo, pero no está obligado a hacerlo. Pero con el creyente viviendo pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios responde todas las oraciones de acuerdo a su voluntad. Miren el versículo 16. O el 15, que ya lo dijimos, pero lo repaso. Si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Dios contesta nuestras oraciones. Versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado y hay pecado que no lleva a la muerte. Quiero decirles esto, parece que este versículo no tiene nada que ver y realmente no tiene mucho que ver aquí. Lo que es importante es esto, y ahora lo vamos a mirar porque no lo vamos a dejar de lado. En el 13, 14 y 15, él está diciendo, el creyente que pide de acuerdo a la voluntad del Padre, el Padre está obligado a responder. En todas las veces. Y él dice, excepto una, que es el versículo 16. Es la única cosa, pero el énfasis no es la excepción. El énfasis es todas las cosas que Dios responde, porque Él responde todas nuestras oraciones, pero hay una excepción, y la excepción es esta. Versículo 16 dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Lo que Él está diciendo acá es, quizás vos empezás a pedir por un hermano, vos ves que un hermano está en pecado, y él está en su pecado y vos empezás a pedir, vamos a orar por fulano porque está en su pecado. Y quizás tiene una situación que está viviendo y vos estás como, bueno, vamos a orar que Dios lo sane o que Dios no solamente lo sane, pero lo encamine. Y Juan está diciendo acá, si este hermano está cometiendo un pecado que lleva a la muerte, entonces vos pedís todo lo que quieras, Dios no va a responder. Porque él está pecando de una manera, de un pecado que lleva a la muerte. Entonces lo que está diciendo Juan es, a veces vas a estar orando por un hermano, quizás sabes que está en pecado, quizás no sabes que está en pecado, pero vas a estar orando por un hermano y no va a haber respuesta. Y la respuesta, dice Juan, es que no va a responder Dios porque esa persona está en un pecado que lleva a la muerte. Y Dios no va a responder a esas peticiones. Ahora, ¿qué es entonces el pecado que lleva a la muerte? ¿No es cierto? Quiero saber, porque así podemos decirle a fulano, Dios no te va a contestar porque vos estás cometiendo ese pecado, ¿no es cierto? No es eso lo que nos está diciendo Juan tampoco. La realidad es esta. Nosotros no sabemos qué pecado lleva a la muerte. No tenemos idea. No hay una lista en la Biblia que dice estos pecados llevan a la muerte y estos no. Ahora, es más, les quiero decir esto. No vayas en tu cabeza pensando, y debe ser este. Este es el pecado que lleva a la muerte. Para mí es este. Dios no nos dice cuál es el pecado que lleva a la muerte. No nos dice.
Y la otra cosa es que nosotros no sabemos a veces si el hermano o la hermana está pecando. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo orar. Pero date cuenta que a veces vas a estar orando por alguien y Dios no va a contestar porque esa persona está viviendo un pecado que no está confesando. Ahora, ¿qué puede significar esto? Porque si bien Dios no nos dice quién es esta persona o qué es lo que pasa que Dios no le va a contestar. Bueno, hay dos opciones en cuanto a eso. Las dos posibilidades es que puede ser el pecado de una persona que no es cristiano, que ha rechazado a Cristo. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 19, vemos que dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, lo que puede ser aquí en este pasaje es que es un hermano, entre comillas, que dice creer, que dice vivir para el Señor, que hace un montón de cosas en la iglesia quizás, pero que verdaderamente no es salvo. Y que algún día va a rechazar la verdad del Evangelio, porque rechaza que Cristo es Dios, que es lo que hemos estado mirando en este libro. Entonces quizás Dios no contesta la oración porque no es verdaderamente un hermano, que es todo lo que el libro habla. La otra posibilidad es que está hablando de un hermano real que peca un pecado hasta la muerte. Ahora, otra vez, no sabemos cuál es ese pecado hasta la muerte, pero sí tenemos una indicación de algo que puede pasar. Hacemos una vez por mes lo que llamamos la Cena del Señor. Dios nos ha mandado a hacer eso para recordar. Y si recuerdan en 1 Corintios capítulo 11, Pablo dice, examina tu corazón para ver si estás glorificando a Dios cuando participas de la cena. ¿Por qué? Porque hay algunos de entre ustedes que están enfermos y algunos muertos, duermen. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo ahí? Algunos han cometido un pecado de no darle el valor al Señor, de tener pecado en su vida y seguir con su pecado. No nos indica cuál es ese pecado, pero sí nos indica que algunos perdieron su vida por ese pecado. Ahora, otra vez, no sabemos el pecado que lleva a la muerte, pero aparentemente hay un pecado que lleva a la muerte. Lo que puedo decirles así, en general, que creo yo, es que es un pecado cuando afecta el testimonio de la iglesia. Pero otra vez, no sé con certeza cuál es. Y lo que es importante remarcar aquí es que no importa cuál es. Porque el propósito del contexto del pasaje es Dios contesta todas las oraciones, pero date cuenta que a veces vas a pedir en la voluntad de Dios, vas a pedir por un hermano, por su salud o lo que sea, o por que deje de pecar, y Dios no va a contestar como pensás que debería. Entonces Juan está diciendo, Él contesta todo, salvo que un hermano o alguien esté pecando un pecado de muerte, ese no lo va a contestar. Ahora miren el versículo 17. Toda injusticia es pecado. Y hay pecado que no lleva a la muerte. Entonces lo que él está diciendo, antes de que juzguemos a estas otras personas y decir, ese es un pecado que lleva a la muerte, cosa que no sabemos, ¿no es cierto cuál es? Date cuenta que todos pecamos. Entonces no sabemos qué pecado es el que lleva a la muerte, no sabemos qué creyente está pecando que lleva a la muerte. Entonces él está diciendo, orá. No te limites en tus oraciones, solamente date cuenta que hay algunas cosas que Dios no va a contestar y es probablemente porque están cometiendo un pecado que lleva a la muerte. ¿Entienden? Eso es una excepción mínima a comparación de todo lo que Dios nos ha prometido que Él va a cumplir a las personas que oran en su voluntad. Entonces, la certeza es que sabemos que Dios contesta nuestras oraciones. Si conocés la voluntad de Dios, pedís de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios va a contestar tus oraciones. Es increíble esa verdad. A veces depende de nosotros, pedimos mal. Pero Dios nos dice, tenés libertad de venir delante de Dios y pedir. Pero hermanos, y debemos seguir pidiendo, no importa lo que vos conocés de Dios, debés ir creciendo en lo que conocés de Dios, pero si conocés lo mínimo, ya podés pedir. Si conocés más, podés seguir pidiendo. Pero para
pedir con certeza de que Dios va a contestar. Necesito conocer a Dios y quién es, y conocer su voluntad, y pedir de acuerdo a su voluntad, y Dios va a responder tus oraciones. Esto es una certeza que tenemos. Entonces, en esta mañana hemos visto dos certezas. Tenemos vida eterna, porque si creíste en Cristo como tu Salvador, tenés la certeza de la vida eterna. No hay nada que te lo puede quitar. Sos verdaderamente salvo. Y la segunda es que cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios contesta nuestras oraciones. La semana que viene vamos a mirar otras tres certezas que podemos tener como creyentes. Pero hoy, para terminar, te pregunto, si Dios tiene que responder a tus oraciones de acuerdo a lo que pedís, ¿sería de acuerdo a su voluntad? O sea, la idea es, mira tu vida. ¿Conoces a Dios? Ojo, hermanos, todos nosotros tenemos un conocimiento de Dios, pero vamos a tener que seguir creciendo. Y hasta el día que morimos, estamos creciendo en ese conocimiento y aún ahí no vamos a conocer completamente a Dios. Vamos a estar toda la eternidad conociendo a Dios. Hoy, ¿conoces a Dios? ¿Es una prioridad en tu vida? Estudiar quién es, saber más de quién es, priorizar tu tiempo con Él. ¿O Dios es solamente algo que cumplís por 2 horas el domingo? Necesitas evaluar eso en tu vida y decirle a Dios, Dios, no te conozco lo suficiente, ayúdame a crecer, ayúdame a desear pasar tiempo con vos, ayúdame a priorizar mis tiempos para que vos seas el centro de ese tiempo. Y aprender a conocer a Dios. Y saben, lo mejor de todo eso es que vas a conocer a Dios, vas a poder pedir a Dios, que hoy ya podés pedir, pero tenés la certeza de que Dios va a responder a tus oraciones. Oremos con esa certeza, ¿no es cierto? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje, Señor, te damos gracias por la certeza que podemos tener en tu palabra, Señor. Y en tu palabra vemos la verdad de quién eres y lo que has hecho por el hombre pecador. Señor, te damos gracias que mandaste a Cristo como el pago, el sustituto por nuestro pecado, Señor, a morir en nuestro lugar. Y Señor, te damos gracias que Él tomó nuestro lugar, murió y que resucitó en victoria sobre la muerte. Y cuando creemos en eso, tú nos prometes vida eterna. Señor, te damos gracias por esa certeza que podemos tener, que por creer en Cristo tenemos vida eterna. Esa es la esperanza en la cual vivimos, Señor, y algún día tendremos esa vida eterna. Señor, te damos gracias por esa verdad. Y Señor, te damos gracias que mientras estamos aquí luchando todavía con un sistema del mundo, luchando con pecado en nuestra vida, luchando con las realidades que vivimos a diario, te damos gracias, Señor, que podemos pedir a ti, que tenemos acceso directo a ti. Y Señor, que de acuerdo a tu voluntad podemos tener respuesta al 100% de las oraciones que pedimos, Señor. Y pedimos que el deseo que tengamos sea de conocerte, de saber quién eres, de saber tu voluntad, de vivir de acuerdo a tu voluntad, de priorizar el tiempo contigo, de anhelar pasar tiempo contigo, para conocerte más, Señor, y para poder pedir con certeza. Señor, ayúdanos con este desafío, que podamos ponerte en primer lugar, que podamos evaluar en nuestra vida qué conocemos o qué importancia tiene Dios en nuestra vida y cambiar esas cosas para que tú seas el centro de nuestra vida y que por medio de eso podamos glorificar tu nombre. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.